Buenos días, amada iglesia. El Señor les guarde. El Señor les bendiga. Están todos muy bonitos hoy. Debe ser esa presencia especial del Señor, ¿verdad? Y damos gracias al Señor porque en este mes estamos en una temática asombrosa, maravillosa, hermosa por demás, que es conociendo al Dios que adoramos. Y durante el mes de febrero hemos estado estudiando los atributos de Dios. Y qué importante es que nosotros estudiemos a Dios, que nosotros conozcamos a ese Dios que adoramos, porque muchas veces podríamos estar adorando lo que no es, podríamos estar adorando a Dios o a un Dios creado a mi imagen, conforme yo creo que es Dios, y lo he estado adorando, pero no es el Dios de la Escritura. Muchos creen conocer a Dios, muchos dicen tener un Dios, pero la gran pregunta es ese Dios que tú estás creyendo, que tú dices seguir, el Dios que se ha revelado en la Escritura? Por eso es importante conocer los atributos de Dios, porque para adorar a Dios, para adorar al Señor con verdad y de manera correcta, necesitamos conocer al Dios que adoramos. Y hoy me toca un atributo que va muy bien y está ubicado muy bien conforme a los temas que hemos venido hablando sobre la omnipotencia y el poder de Dios, sobre la bondad de Dios, sobre el amor de Dios. Y hoy me toca hablar sobre la misericordia de Dios. Y hablar de los atributos de Dios obviamente es hablar del carácter de Dios, es hablar de su esencia, hablar de lo que Él es. Cuando nosotros vemos los atributos de Dios, y sé que otros pastores lo han mencionado, pero quisiera hacer el énfasis porque es importante que cuando nosotros estudiamos los atributos de Dios, entendamos lo que se llama la simplicidad de Dios. ¿Y qué es eso de la simplicidad? No es que Dios es simplista, nuestra mente finita no puede entender a Dios, es que Dios es simple y es en el término de simple, es en el término de unidad, de que Dios es solamente un elemento, está compuesto por un elemento. Es decir, Dios es indivisible, Dios no está hecho por partes, no es que Dios es un poco de amor, es un poco de santidad, es un poco de justicia, es un poco de gracia y eso es lo que conforma a Dios. No, los atributos de Dios es su carácter, es lo que Él es. Así que la simplicidad divina significa que Dios es unidad perfecta, sin composición ni división. Por ejemplo, cuando nosotros vemos en la primera carta del apóstol Juan, cuando él escribe que Dios es luz, y más adelante dice que Dios es amor, no está diciendo es que Dios es una parte luz y una parte amor. No, es que Dios es la esencia de toda luz y Dios es la esencia de todo amor. Dios es luz, Dios es amor y todos esos atributos son iguales en unidad. Dios no puede ser más santo que bueno. Dios no es más amor, no es más amor que justicia. Aunque muchas veces nosotros enfocamos mucho son esos atributos de amor, de bondad, misericordia de Dios. Pero todos son iguales. Dios también es un Dios justo. Dios es un Dios completamente santo que no bastó en decir que es una vez santo, sino que es un Dios 3 veces santo. Y dice un autor Pink, que la santidad de Dios es el destello de cada uno de sus atributos. Porque si Dios es santo, amados hermanos, su amor es santo, su justicia es santa, su misericordia es santa, su gracia es santa. Todo lo que recibimos de Él es santo y perfecto. Agustín de Hipona decía que Dios no puede perder ningún atributo que posee. Y no hay diferencia entre quién es Él y lo que tiene en sí mismo. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a una casa y pedimos un vaso de agua, decimos, por favor, me das un vaso de agua o un vaso con agua. El vaso no está hecho de agua. No es lo mismo lo que está dentro del vaso a lo que sostiene lo que está dentro, ¿no? Pero en Dios no es así. En Dios no es que Él contiene atributos, no es que dentro de Él están los atributos, no, es que Él es sus atributos. Él es la esencia y la fuente de todos esos atributos. Algunos comunicables, algunos no comunicables. Es decir, cuando se habla de comunicables no comunicables, es que cuando es comunicable es que Dios ha permitido no solamente mostrarnos a nosotros ese atributo, sino que nos hace partícipe de ese atributo. Pero los no comunicables es los que solamente le pertenecen a Él en su deidad. Por ejemplo, ninguno de nosotros somos todopoderosos. Ninguno de nosotros somos omnipresentes ni omniscientes. Pero
Dios es amor, Dios es bondad, Dios es misericordia y nosotros estamos llamados a hacerlo. Y es más, es fruto del Espíritu Santo de Dios y estamos capacitados para mostrar ese fruto del Espíritu. Así que entendiendo esto, en Dios no hay división, en Dios no hay diferencia o distinción de sus atributos porque todos son iguales. Entonces vamos a hablar de la misericordia de Dios. Y esto es un atributo que muchos de nosotros, una palabra que muchos hemos escuchado. Pero, ¿qué implica el atributo de la misericordia de Dios hacia nosotros? ¿Y cómo afecta en nuestra vida? Bueno, eso es lo que quisiera que podamos entender hoy. Pero como les decía, al ser un atributo comunicable, Dios no quiere solamente que nosotros disfrutemos de su gracia y de su misericordia, sino que también nosotros pongamos en práctica con la ayuda y la asistencia del Espíritu Santo por la obra ganada en Cristo Jesús, nosotros seamos misericordiosos y bondadosos también. Y vamos al pasaje de Éxodo capítulo 34, versículos 6 y 7, porque en este pasaje Dios se muestra a Moisés y le revela quién es Él. En este pasaje nosotros vemos varios de los atributos de Dios. Dios le estaba diciendo recordamos el escenario, venimos del becerro de oro, donde el pueblo se había volteado, parece que Moisés estaba tardando mucho, y comenzaron a hacer el becerro de oro para buscar un Dios que adorarle, porque bueno, así lamentablemente somos nosotros. Así es el corazón humano, que siempre está buscando algo ante que inclinarse y que adorar. Luego el Señor muestra su misericordia sin antes emitir juicio. Fíjense lo que está pasando, porque los que adoraron el becerro de oro, el Señor hizo que fundieran el becerro de oro y se tomaran esa agua. Y muchos murieron. Porque el Señor primero es santo. El Señor no comparte su gloria con nadie. Y es un Dios que emite justicia. Y su justicia es santa, aunque a usted a mí no nos parezca bien. Porque el perfecto es Dios, no nosotros. Ahora, luego Moisés, en un tipo de Jesús, intercede y dice, pero es que este es el pueblo que tú libraste. Este es el pueblo que tú redimiste y sacaste de Egipto. Por favor, perdónanos y sálvanos. Capítulo 34, donde Moisés le pide al Señor que quiere verlo y el Señor se le va a mostrar. Y vamos al episodio donde el Señor se le muestra. Y dice, y pasando Jehová por delante de él proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Hay algo interesante en este pasaje, porque muchas veces nosotros podríamos leerlo, y me pasaba que yo leía el pasaje y decía, y pasando Jehová por delante de él proclamó, y yo decía que era Moisés, al ver la grandeza y la magnitud de Dios, proclamó y dijo estas palabras. Pero sabe, no es así. Esas palabras las dice el mismo Dios. Estamos en un texto donde Dios mismo está revelando y mostrando quién es Él. Y le estaba diciendo a Moisés, tú me conociste como el yo soy allá en la zarza. Y te me presenté. Yo soy el que soy, el Dios autosuficiente, el Dios autoexistente que no depende de nadie. Y eso es lo que se conoce como la aceidad de Dios. Un Dios que no necesita ser de un agente externo para existir. Yo soy el que soy, el origen de todo. Pero ahora el Señor está ampliando la gama y le está mostrando a Moisés lo que Él es. Y le dice, yo soy Jehová, Jehová. Yo soy el que soy. El Señor, el que gobierna, el que rige todas las cosas. Fuerte, Dios todopoderoso, misericordioso y piadoso. Vemos la misericordia, la gracia y la bondad de Dios. Tardo para la ira. Vemos a un Dios que es paciente. Un Dios que tiene paciencia. Un Dios que espera. Pero ¿sabe qué? No juguemos con la paciencia de Dios. No abusemos de la paciencia de Dios. Porque tenemos un Dios que es paciente. Un Dios que espera y que muestra gracia y misericordia, pero hay un momento donde su paciencia ejecuta justicia. Porque sabes, si Dios te ama tanto, Dios no quiere dejarte como estás. Dios quiere transformarte a la imagen y semejanza de su Hijo. Tardo para la ira, un Dios paciente,
y grande en misericordia y verdad, porque Dios es la verdad, Él es la fuente de toda verdad. El Dios verdadero al que nosotros adoramos, que guarda misericordia a millares, un Dios compasivo, benevolente, un Dios de amor fiel y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, un Dios que hace justicia. Y Dios muestra aquí, a pesar de la rebelión de su pueblo, su misericordia, su amor y su compasión. Ahora, vamos a definir qué es la misericordia. La misericordia es el trato bondadoso y compasivo hacia quien sufre o está necesitado. La misericordia también es una actitud que nos mueve a actuar en favor del desvalido, en favor de alguien que es un desafortunado. Pero a nivel divino, la misericordia es la base del perdón expresado en el indulto de Dios a los pecados del hombre. La misericordia es esa muestra que Dios hizo de que a pesar de nuestro pecado, el Señor envió a su Hijo para que tú y yo pudiéramos reconciliarnos con Él. Así que la misericordia es un concepto complejo y que abarca muchas cosas y va muy de la mano con la gracia, porque cuando nosotros vemos a lo largo de la Escritura, muchas veces se define como la misericordia como amor fiel, como amor infinito, como amor perfecto, como fidelidad, como compasión. Así se demuestra la misericordia. En una breve definición bíblica, podríamos decir entonces que la misericordia es el regalo de la bondad y compasión no merecidas de Dios cuando no me dan lo que en realidad yo merezco. Si yo, siendo enemigo de Dios, yo me rebelé contra Dios, ¿qué necesitaba yo? ¿Qué me aplicarían a mí? Juicio. Cadena perpetua porque no tengo cómo pagarle a Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, no nos dejó así. Y se mostró a favor del desvalido, de los desafortunados que somos nosotros. Dios está por encima de todo y Él, en su amor y su gracia, nos da en realidad lo que nosotros no merecemos. Porque imagínense que yo tengo un problema aquí con el pastor José. Y aparte que yo le busqué problema a él, estoy peleado con él, aparte yo le exijo que él me tiene que perdonar. Si yo le busqué problema a él, si yo me rebelé contra él, si insulté su casa, le ofendí, le escupí en el rostro, ¿cómo yo puedo demandar algo de él? Si yo soy su enemigo y yo fui el que faltó. ¿Cómo nosotros, habiéndonos rebelado contra Dios, siendo constituidos sus enemigos, podríamos exigirle algo a él? Perdóname, te toca perdonarme. Te toca salvarme porque yo soy tu creación. ¿Quién creó a Dios primero para que le tenga que deber? Pero Dios, amado hermano, es por esencia misericordioso. Dios no solo es que tiene misericordia, sino que Él es misericordia. Y eso es una gran diferencia. No es que tiene, no es que en un momento, bueno, voy a mostrar misericordia. No, ahorita no te quiero mostrar misericordia. Aunque Él muestra misericordia a quien quiere, porque esa es su soberanía. Atributo que luego veremos también. Pero bueno, eso lo vamos a adelantar, no me voy a adelantar. Sino que Dios es misericordia. El Salmo 103, versículo 8 dice: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Porque aunque mis faltas y mis fallas son muchas, su gracia siempre será mayor que mi pecado. Porque Él es un Dios paciente que está aguantando su ira. Y esto es importante decirlo porque es un evangelio que casi no se predica. ¿Sabes qué, amado amigo que está en este lugar? O tú que creíste una vez en el Señor algo y estás apartado. Si tú partes de este lugar y no estás a cuenta con Dios, lo que te espera es ira de Dios. Qué necesario es correr a Cristo para hallar perdón y misericordia. Y hoy es el día que el Señor ha derramado misericordia para que corras a Él en arrepentimiento y fe y te refugies en Él.
Porque no se trata de la vida pasajera, se trata de dónde vas a estar en tu eternidad. ¿Qué va a pasar contigo en tu eternidad? Su misericordia no depende de nuestras acciones, sino que es en base a su amor eterno y perfecto. Yo no puedo hacer nada para ganarme más misericordia de Dios. Yo no puedo hacer nada para ganarme más amor de Dios, porque Él ha decidido amarme y su amor es perfecto. Su amor no es emocional, no es volátil. Él ama, y cuando ama y decide amar, ama de manera perfecta y perdona y purifica a aquel quien le falla. Pero aunque Dios perdona, Dios no omite el pecado. Pero sabe, en Cristo Jesús, su justicia y su misericordia se armonizan. Porque alguien tenía que pagar la deuda que tú y yo teníamos con Dios. Porque la paga del pecado es muerte. Pero más la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Vayamos al Salmo 85, versículo del 9 al 10. Y fíjense lo que dice el salmista. Y está hablando sobre esa restauración de Israel. Y está hablando sobre cómo Dios los va a salvar. Y le están clamando y pidiendo al Señor: Señor, tú nos libraste, no nos dejes así. Y luego en este versículo le dice: ciertamente cercana está su salvación a los que le temen. Ojo, el mensaje del evangelio es un mensaje inclusivo, pero exclusivo a la vez. ¿Cómo es eso? Bueno, y no es inclusivo, no estamos hablando de la agenda esa ahora de la inclusión. No. Es un evangelio inclusivo porque la verdad del evangelio debe ser predicada en todo lugar, en todo tiempo, en cualquier raza, tribu, etnia, nación y lengua. La gloria del Señor tiene que desplegarse por toda su creación y su evangelio tiene que ser predicado en todo lugar. Hay que hacerlo. Ahora bien, ¿pero por qué es exclusivo? Porque esa obra de salvación, porque esa gracia redentora solamente es eficaz en aquellos que creen en Cristo. No hay atajos, no hay caminos por ahí para llegar trochas y de repente llegar allá. El único camino y vida es Cristo Jesús. Y por medio de Él es que tú puedes llegar y reconciliarte con el Padre. No hay ninguna obra de justicia que tú puedas hacer. La única obra en la que puedes descansar es la obra de Cristo, porque fue perfecta y pura y limpia. Por eso dice: cercana está la salvación para los que le temen. ¿Temes tú al Señor? Para que habite la gloria en nuestra tierra. Versículo 10, la misericordia y la verdad se encontraron. Amado, la misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. Miren, en la cruz del Calvario, la justicia de Dios y su paz se besaron en Cristo Jesús. Mientras Cristo estaba así extendido, la justicia de Dios estaba siendo derramada sobre Él por ti y por mí. Lo que tú y yo debíamos de llevar, lo que tú y yo debíamos de pagar, Él lo llevó y lo cargó y se hizo maldición a causa de nuestro pecado. Soportó en esa cruz el sufrimiento, el dolor, la pena. Perdió hasta la última gota de sangre allí. Pero ¿sabe qué? Él puso su mirada en la gloria venidera que venía y la restauración que iba a haber en ti y en mí. La justicia de Dios cayó sobre Él, pero la paz de Dios, en el momento que Él iba muriendo, se iba reconciliando el mundo con Él. Para que ahora todo el que voltee y mire a Cristo pueda encontrar perdón y salvación. Para que ahora aquel que mire a Cristo pueda ser hallado justo, limpio y purificado por la obra de Cristo, no por mis méritos. Por eso dice el salmista, y es un salmo mesiánico y hermoso: la justicia, la paz de Dios se besaron en la cruz del Calvario. La misericordia y la verdad también se encontraron. Porque Dios demostró misericordia para con nosotros cuando envió a su Hijo. ¿Quién le puede ganar a Dios en dar si Él lo dio todo? ¿Quién puede dar algo mayor que eso? A su Hijo unigénito. Por aquellos que eran su enemigo. Acuérdese bien. Bendito sea su nombre.
algunas características de la misericordia de Dios, y es que su misericordia se extiende a millares. Y hay algo que en teología se conoce como, se utiliza para la gracia, la misericordia, la bondad, y es esa misericordia, la misericordia común y esa misericordia específica, o la gracia común y la gracia específica. ¿Qué es decir? Bueno, que el Señor hace llover sobre buenos y malos. El Señor tiene misericordia para con toda su creación, porque si el Señor no tuviese misericordia para con su creación, esto hubiese explotado. Pero el Señor muestra bondad, gracia y misericordia en su creación, pero hay una gracia y misericordia específica que solamente es ejecutada para aquellos que son hijos, para aquellos que son pueblo, para aquellos que son de Él. Hay una gracia, una misericordia específica que es la que te sostiene para ir en rumbo seguro para salvación. Pero esa misericordia se extiende a millares, como lo vimos en Éxodo 34:7. Otra característica es que su misericordia es nueva cada mañana. Señor, es que soy un asco, es que soy una basura, es que no he pecado y ya estoy luchando con esto y lo trato y no puedo. El Señor te dice, bueno, tienes misericordias para ti cada mañana. Tienes gracia abundante todas las mañanas. No te fueron suficientes las de ayer. Hoy yo te doy nuevas oportunidades y misericordia para que tú corras a mí y te acerques a mí. Porque eso es precisamente lo que quiere el diablo, para que usted diga, no, es que yo soy demasiado malo, yo no puedo buscar a Dios. Es que yo soy demasiado malo, yo no puedo acercarme a Él. Eso es lo que Él quiere que tú creas. En los momentos de debilidad, en los momentos que te sientes mal, que tú crees que te sientes indigno, es el preciso momento donde estás humillado y debes de correr a los pies de Cristo para ser fortalecido, perdonado, restaurado y fortalecido. Su misericordia no se agota ni cambia. Salmo 136:1 dice, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Todos los días de nuestra vida, para siempre será su misericordia. Pero ahora vamos a leerlo a la inversa. Si para siempre es su misericordia y Él es bueno, entonces yo tengo que alabar a Jehová. Entonces de mis labios siempre debe de brotar alabanza, que es reconocer los favores que Él nos ha dado. O sea, esa es la alabanza. Reconocer las maravillas y los favores recibidos de parte de Dios. Y darle gracias por todo lo que hemos obtenido. Ahora, ¿cómo se ha manifestado la misericordia de Dios? Y nosotros, a lo largo de la historia de la Biblia, podríamos ver esa manifestación en cómo Dios la ha hecho con el pueblo de Israel y cómo la ha hecho contigo y conmigo. ¿Cuántos de aquí no hemos sido infieles al Señor? El que levantó la mano quisiera ser como usted. El que no levantó la mano. Todos hemos sido infieles en algún momento al Señor, todos los días de nuestra vida, porque dice incluso que amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. O sea, para yo hacer esto, yo hago fuerza, con esto yo tengo que amar al Señor y ahí fallamos también. Así que no hay bueno ni siquiera uno. No hay ninguna obra que yo pueda hacer para ganarme el favor de Dios. Porque para eso el Señor dio la ley, para que mostraran su estándar y vieran su santidad y que ningún hombre podía cumplirla. ¿Por qué? ¿Porque era difícil? No, porque el pecado nos inhabilitó. Nuestra rebelión nos inhabilitó. Jesús es la máxima expresión de la misericordia de Dios. Vayamos a Tito capítulo 3, versículo del 4 al 6. Dice el Señor, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, fíjese esto, el Padre es misericordioso, pero Jesús también es Dios. Y Él comparte los mismos atributos que el Padre y el Espíritu Santo también. Y fíjense cómo lo demuestra cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, en la encarnación, la bondad de Dios, la gracia de Dios se hizo persona, se hizo real y fue en la persona de Cristo Jesús. Y su amor para con los hombres nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho,
No hay nada, y lo vuelvo a enfatizar, que usted pueda hacer para ganarse el favor de Dios. No hay nada que usted pueda hacer para ganarse esa misericordia, porque de paso ya no sería misericordia ni gracia, sino que sería un cambio que usted hizo con Dios. No, como yo hice esto, ahora tú me tienes que amar. No sería gracia, no sería misericordia. E iríamos contra la Escritura, porque tendríamos entonces de qué jactarnos. Pero dice la palabra de Dios que fue por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús, para que ninguno se gloríe y que nadie tenga con qué jactarse cuando llegue al trono celestial, sino que, Señor, estoy aquí, estoy de pie delante de tu presencia, no por mí, sino por la obra de Cristo. Nos salvó, no por obra de justicia que hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Por el lavamiento de la regeneración, porque cuando usted cree en el Señor, cuando Cristo Jesús, cuando el Espíritu Santo, cuando el Evangelio es predicado y el Espíritu Santo habla su vida y su corazón, su vida, que son huesos secos, comienzan a surtir vida, porque el Espíritu Santo de Dios comienza a levantarlo y a darle una nueva vida en Cristo Jesús. Cuando la palabra de Dios es expuesta, cuando el evangelio es predicado, el Espíritu Santo de Dios obra y comienza a levantar los huesos secos y comienza a dar vida a aquellos que estaban muertos en delitos y pecados, para ahora justificarlos y llevarlos como santos, puros y limpios ante la presencia del Padre. Porque el Espíritu Santo de Dios, donde va a habitar, tiene que limpiar. Usted, cuando se va a mudar, ¿qué hace? Manda a limpiar la casa, ¿verdad? Bueno, cuando el Señor viene a habitar en tu vida, tiene que limpiar la casa. Y es por eso que te hace una nueva creación, que te hace una nueva criatura, y ahora te hace acepto para estar delante del Padre. Renueva tu espíritu, renueva tu alma, tu vida, y te hace una nueva criatura en Cristo Jesús. Ya no eras lo que te decían que eras, ahora eres nuevo y eres lo que Cristo dice que eres. El cual derramó en nosotros abundante fe por Jesucristo nuestro Salvador. El cual derramó en nosotros abundantemente. Dios no es un Dios de escasez. Dios es un Dios que da, y cuando da es sobreabunda. Dios nos dio su gracia, su misericordia de manera abundante, de manera que tú puedas decir, no es que no tengo cómo ser misericordioso, yo te llené completamente de mi misericordia y de mi gracia. Por eso cuando el Señor le dice a Pablo, que Pablo oraba y oraba y oraba, y le decía a Pablo, él le dice, Pablo, te basta mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Pablo, no has visto mi gracia, no has visto mi misericordia. Imagínese usted a un pez chiquitico que lo lanza en un océano. ¿Eso qué será para él? Para él no tendrá fin. Así somos nosotros, pequeñitos, así delante del Señor, y nos ha lanzado en un mar de gracia y de misericordia, en el cual si vas para el frente no te puedes escapar, si vas para atrás no te puedes escapar, si subes no te puedes escapar, si bajas no te puedes escapar, porque nada ni nadie te puede separar del amor de Cristo, de Dios, porque está asegurado y guardada en Cristo Jesús. No en tus manos, no en tus obras, en la obra de Cristo Jesús. Ahora, si tú te puedes apartar del amor de Dios, te felicito, porque eres más fuerte que Dios. Ay, mamá. La misericordia de Dios, ahora quisiera que la veamos, cómo se fue demostrada en Cristo, aparte de su obra de salvación por nosotros. Pero ahora, como Cristo, cuando se encarnó, hizo tienda y habitó entre nosotros, cómo mostró esa misericordia y lo que ahora demanda y de ti y de mí. Y vayamos a Marcos capítulo 10, del 46 al 52, un pasaje que muchos conocemos, la historia de este hombre ciego llamado Bartimeo. Quisiera que la leamos rápido. Dice, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud. Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se callase. Pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. Y llamaron al ciego, diciéndole, ten confianza, levántate, te llama.
Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. En el primer lugar que vemos en esta historia, haciendo una analogía, es que vemos la condición de nosotros antes de llegar a Cristo. La condición del hombre ante Dios. Vemos a un Bartimeo que era ciego, que no podía ver, no podía valerse por sí mismo. Y recordemos algo, que en la cultura judía, en la cultura hebrea, aquel que era ciego, que era paralítico, que tenía alguna enfermedad, era mirado y menospreciado fuera de la sociedad. ¿Por qué? Porque ellos decían que probablemente o él pecó o sus padres pecaron, hicieron algo en el cual Dios los castigó y le dio juicio. Entonces era una persona que tenía que despreciarla y tenerla fuera. Mucho menos los fariseos lo iban a mirar con misericordia. Los fariseos no los dejaban entrar al templo tampoco. O sea, estamos hablando de un ciego que estaba tirado allí a la buena de Dios, como dice uno, sin nada que hacer ni sustento, despreciado por los demás. A lo mejor cuántos habrán pasado y lo habrán pateado. Y él no iba a ver quién era. Un chiste cruel, ¿verdad? Era ciego, era incapaz de ver el camino. Pero ¿acaso tú y yo cuando estábamos sin Cristo no éramos igual que Bartimeo, ciegos? Pensábamos que nos la estábamos comiendo. Pensábamos que estábamos haciendo todo perfecto como debería ser. No, porque es que mira mis empresas cómo están andando. Pero es que mira mi familia. Pero es que mira mis hijos. Es más, voy más allá. Tengo 2 familias y ninguna se ha dado cuenta porque lo estoy haciendo perfecto. Porque estamos cegados en nuestros pecados. Y creemos que nos la estamos comiendo y que está yendo bien todo. Pero ¿sabe qué? Un día el Señor llega y nos encuentra. Así como nosotros, este hombre estaba ciego, pero aparte que estaba ciego, despreciado, este hombre era un mendigo. O sea, este hombre tampoco tenía con qué sostenerse. Este hombre no tenía sustento en su vida. No tenía tampoco que ofrecerle a Dios. Mira, Jesús, ve acá. Yo sé que tú eres el maestro y eso, pero yo te doy 30 monedas de plata y tú me haces el milagrito, por favor. No tenía nada que ofrecerle. Y esto me aprovecho la oportunidad para decirles, porque es que la bendición de Dios no se puede comprar. Por eso es que cuando apareció Simón el mago, le dice, perezca tú y tu dinero por querer comprar los dones de Cristo. Porque eso no viene de nosotros, sino que viene del Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. Usted no puede comprar el favor de Dios. Usted no puede comprar tampoco el milagro de Dios. Así que no crea que cuando le diga, transfiera para que Dios le dé milagro. No crea eso. Transfiera más bien su vida y su dependencia a Cristo para que Él obre en usted. Pero nosotros igual llegamos hacia Cristo, no teníamos nada que ofrecerle. ¿Qué le voy a dar yo a Cristo? Bueno, Señor, lo único que te puedo dar es mi pecado porque tengo en abundancia. Y no te voy a dar un poquito, te voy a dar bastante. Lo único que yo puedo ofrecerle a Dios. Porque si la salvación dependiera de usted completamente, entonces ya no es como dice la Escritura que la salvación es del Señor. Porque tendría, como les dije, tendría de qué gloriarme. Si yo pongo el 0.9, hermano, mire, eso es como si me dijera el pastor Lisandro, Gerardo, te voy a regalar una camioneta del año. Amén, gloria al Señor. Pero me dice, yo le digo, no, pastor, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Cuánto vale la camioneta? 50,000. Yo tengo $1. Peor es nada, ¿verdad? Bueno, y el pastor Lisandro va y deposita $49,999. Y yo me pongo mi dolita. El día que a mí me preguntan, ¿y esa camioneta? No, yo la compré con el pastor Lisandro. Sin ese $1 no me la daban. Sin ese $1 no me la daban, amado. Pero la salvación no es así. La salvación de Cristo en Cristo Jesús es que Él pagó completamente tu deuda y tú no tienes nada que poner. Ahora este ciego estaba sentado junto al camino.
estaba marginado, despreciado, sin esperanza. Como sabes, tú y yo, en la profundidad de nuestro camino sin Cristo, estábamos también así. Porque aunque muchos creen que caminar sin Dios es la vida perfecta, en la soledad es una vida falsa. Y me he dado cuenta a lo largo de mi trabajo, en este tiempo que regresé a Maracaibo, en los trabajos que he estado, he tenido la oportunidad de entrar en lugares donde hay personas que tienen mucho dinero. Y le estoy hablando de que esa camioneta de 50,000 no sepa la señora que limpia la casa. Pero hay un común en todas esas familias. Primero, que no tienen a Cristo. Y segundo, sus vidas son un desastre. Y lo tienen todo, monetariamente. Pero en Cristo están vacíos. Y a la larga, aunque creen tenerlo todo, no tienen nada. Porque lamentablemente lo único que tienen es dinero. Pero hay una herencia incorruptible que nadie te puede quitar, que es Cristo Jesús. Ahora, Bartimeo no está pidiendo a Dios que le haga justicia. Él escucha de Jesús y empieza a clamar y no le dice: hazme justicia porque por tu culpa yo quedé ciego. No. Bartimeo apela a la gracia abundante de Dios y le dice: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, tú que eres el Mesías, porque le está dando un título mesiánico. Este hombre estaba entendiendo a quién le estaba hablando. Jesús, el Mesías prometido, Hijo de Dios, ten misericordia de mí. Y esto demuestra la necesidad que él tenía, porque una de las cosas que nos cuesta para acercarnos a Dios es reconocer la necesidad que tenemos de Dios. Porque muchas veces nos creemos tan altivos y autosuficientes que creemos que no necesitamos a nada ni a nadie. Y es la barrera para no acercarnos a Dios. Pero muchas veces nuestros propios pecados y el diablo metiéndote más en la mente: si no ¿cómo te vas a acercar a Dios si mira lo que hiciste? ¿Vos crees que te va a perdonar? Sí te va a perdonar. Sí te va a perdonar. Y esa es la voz que el Satanás quiere que tú escuches. Pero debes dejar de escuchar esas voces y escucha la voz del Maestro que te está llamando. Hoy, amigo que estás en este lugar, o tú que estás apartado de Dios, al igual que los discípulos, te digo hoy: ten confianza, levántate, porque Él te llama. La multitud intentó callar a este hombre, a Bartimeo. Hermano, deje de estar gritando si usted está molestando al maestro. Imagínense a los discípulos, la multitud, que ellos habían visto los milagros de Dios. Ellos han visto a Jesús sanando enfermos, levantando cojos, dándole vista a los ciegos. Y ahora un mendigo, fíjense el desprecio que había, le están diciendo: cállate, deja de clamar. Cuidado, nosotros estamos siendo agentes que bloquean la misericordia a otros. Cuidado, nosotros estamos siendo de tropiezos para que otros caigan y no nos mostramos misericordia. Dice la Escritura, y dijo Jesús, que mejor le fuese a un hombre atarse una cuerda con una piedra de molino y lanzarse al mar antes de hacer tropezar a alguno de sus hijos. Cuidado si nosotros estamos siendo no portadores de la misericordia de Dios. Bartimeo probablemente había escuchado de Jesús, pero ahora veamos la respuesta de Cristo. A diferencia de muchos, Jesús no ignora el clamor de los suyos. A diferencia de nosotros, que alguien podría pedirnos ayuda y nosotros: ay, yo no voy a contestar esa llamada porque ¿hasta cuándo me llaman? No, cuando tú clamas y clamas, cuando tu corazón está humillado delante del Señor, porque este hombre, Bartimeo, no tenía nada que ofrecer, estaba en la inmundicia, estaba en la necesidad, no tenía nada que ofrecerle, probablemente hasta olía mal, pero el Señor se detuvo a escuchar a aquel hombre que clamaba creyendo quién era Él.
Jesús no ignora ni tu realidad, ni tu clamor. Por eso el Salmo 34 dice: claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Amados, su misericordia no es solo un sentimiento, sino que es una acción concreta. Dios no es que, bueno, este día siento que voy a tener misericordia. No, Él es inmutable, que es otro atributo de Dios. Él no tiene variación, Él no cambia. Dios muestra su misericordia todos los días para ti y para mí. Y Jesús llama a este hombre Bartimeo, el cual tú y yo también deberíamos de ser como esta multitud. Cuando alguien está clamando en necesidad, cuando alguien está atribulado, cuando alguien está sin compasión, sin rumbo, sin saber qué hacer, tú y yo deberíamos de ser agentes de mostrar la misericordia de Dios a otros. Por eso se nos ha dado el ministerio de la reconciliación, para que tú y yo prediquemos las buenas nuevas del Evangelio, para que tú y yo hablemos la verdad del Evangelio y el Señor con su Espíritu Santo convenza de pecado y lleguen a arrepentimiento a aquellos que creen en el Señor. Pero este hombre agarró, arrojó su manto y salió corriendo hacia aquel que lo llamaba. Amado, Dios hoy te está llamando a ponerte a cuenta. Arroja tu manto y corre hacia Él. ¿Sabe? Porque ya Dios no quiere más una iglesia que juega a ser cristiana. Dios no quiere más una iglesia que un día se sienta bien y otro día no se sienta bien con Dios. Dios está buscando una iglesia que sea santa, pura y sin mancha, la cual Él va a venir a buscar por segunda vez. Pero que sea una iglesia pura que demuestre el carácter de Cristo, la misericordia de Cristo, la bondad de Cristo y el amor de Cristo. Porque aquel que ama consagra y santifica. Dice la Escritura y el consejo de Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, que el hombre santifica a su mujer. Hombre como cabeza de hogar, tú estás llamado a santificar y honrar a tu mujer. Y eso va desde serle fiel, entre predicarle y estar pendiente, ser sacerdote en tu hogar, de que todos los días se predique, se enseñe la palabra, se tenga un devocional, porque es nuestra responsabilidad como hombre el crecimiento espiritual de nuestras mujeres y hacerla santa para el Señor. Con la ayuda del Espíritu Santo. No es que nosotros vamos a hacer eso. Y Jesús le pregunta a Bartimeo: ¿qué quieres que haga por ti? Ya va, Señor, pero tú no sabes todo. Y recordamos pasajes anteriores cuando Santiago y Juan le dicen: Señor, que queremos pedir algo. Y el Señor le dice la misma pregunta: ¿qué quieres que haga por ti? Pero ellos agarraron y le dijeron: no, es que queremos sentarnos cuando tú estés en tu gloria, cuando estés sentado allá. Hemos trabajado duro aquí en la tierra, hemos hecho muchas cosas por ti. Te pedimos, Señor, que tú nos sientes a uno a la derecha y el otro a la izquierda para reinar contigo. El Señor le dijo: ustedes no saben lo que están pidiendo, porque los gobernantes de este mundo se apoderan y quieren mandar sobre las personas, pero más en mi reino no será así, porque aquel que quiera ser grande debe hacerse pequeño y servirle a todos. Si Dios te ha llamado al ministerio, si Dios te ha llamado para ser parte del liderazgo de la iglesia, recuerda algo: no te está llamando para que tú creas que tienes el poder y la autoridad de hacer lo que te plazca. Te ha llamado para que sirvas a otros. La iglesia del Señor no es una competencia de empresas donde vamos a ver dónde crezco más, qué hago más, en qué lugar me ponen, voy a lucirme aquí para hacer. No, esto es espiritual y esto tiene que ver con la vida y el llamado de Dios para cada uno de nosotros. Si Dios te ha llamado y te ha demandado más en un lugar de liderazgo, el Señor te está pidiendo que lave los pies de todos, no que te los laven a ti, porque ya has sido lavado por el Señor. Tú has venido a servir a otros. Pero el Señor le pregunta: Bartimeo, ¿qué quieres que haga? ¿Sabes por qué? Porque muchas veces no queremos salir de nuestra condición de mendigo. ¿Sabes, Señor? Tengo esto, tengo aquello, pero voy a correr a ti, pero no me quites el manto, porque yo quiero mantener estas cositas aquí. No. Cuando corres al Señor, corre dejándolo todo y mirándolo a Él, para que puedas encontrar misericordia. Bartimeo no merecía nada de esto y Bartimeo le dice: maestro. O sea, reconoció el honor que Jesús debería tener y que Él estaba sujeto a Él. Le dijo: maestro, yo lo que quiero es que me dé la vista, porque esa es mi necesidad. ¿Qué necesidad estás trayendo tú hoy? Dile: Señor, yo necesito de tu perdón porque he pecado.
Señor, ¿sabes qué? He estado luchando y luchando con este pecado, no sé qué hacer. Necesito tu misericordia hoy. Señor, tengo una dolencia en mi corazón demasiado grande, necesito ser restaurado por ti hoy. Dame de tu misericordia. Pero por eso dice Efesios, por Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y así es la salvación, hermanos. No la merecíamos, pero el Señor le plació dárnoslas. Y no teniendo nada más grande que dar, se dio Él mismo, nos dio a su Hijo, para que hoy tú puedas encontrar misericordia, para que tú puedas entrar confiadamente ante el trono de la gracia para encontrar misericordia y el oportuno socorro para tu vida. Porque Dios no te está mirando a ti, Dios no está mirando tus obras. Cuando tú entras a la presencia de Dios, Dios está mirando a Cristo, quien pagó todo lo que tú debías. ¿Y cuál fue el resultado de esto? Bartimeo recibió la visión. Pero no solamente recibió la vista, sino que también fue sanado espiritualmente. Y a Dios le interesa más salvarte y sanarte espiritualmente que un milagro físico que pueda hacer. Porque, ¿se acuerdan la historia de los 10 leprosos? ¿Cuántos regresaron? 1. Los demás recibieron milagros, los demás se sanaron, pero se perdieron lo más precioso y lo más importante, que Dios los salvara, que el Señor les perdonara sus pecados. Y ¿sabe qué? Hoy la misericordia de Dios se ha derramado y Él perdona tu pecado. Tan grande y tan oscuro que pueda ser, tan sucio que pueda ser. Cuando Cristo Jesús se humanó, Él vino a esta tierra y metió su mano en el lodo cenagoso, se ensució y te sacó para que hoy tú tuvieses vida. Y cuando digo se ensució, no es que Él pecó, sino que se humilló para ser hombre. Jesús dice, tu fe te ha salvado, mostrando que esta fe de este hombre era genuina y era verdadera. Y se vio, porque luego Bartimeo dice que le siguió. Porque cuando la misericordia de Dios está desplegada en ti, cuando es manifestada en ti, amado hermano, tú te vuelves un seguidor de Cristo. Pero aquel a quien se le ha mostrado misericordia debe ser misericordioso. No como la multitud que mandaba a callar a Bartimeo. El Padre es misericordioso, el Hijo es misericordioso, el Espíritu Santo es misericordioso. Los que tienen al Espíritu Santo de Dios deben ser misericordiosos. ¿Qué te pide hoy el Señor a ti? Que demuestres misericordia y le conozcas a Él. Porque cuanto más conocemos a Dios, y es lo que estamos estudiando en este mes, cuanto más conocemos a Dios, cuando yo más veo la grandeza de ese Dios, cuanto más veo la hermosura de ese Señor, más pequeño me hago yo. Cuanto más veo el poder y la grandeza de mi Dios, más me humillo yo. Y llego a entender que no soy nada comparado con Él. Y por eso el profeta Oseas decía, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Lo que ustedes están haciendo, que supuestamente es para mí, bien, lo están haciendo, pero son obras muertas. Porque si no me conocen, si no me están viendo mi misericordia, no están mostrando misericordia para con otros, lo que están haciendo no lo quiero. Amados, reconozcamos nuestra necesidad de la misericordia de Dios. Clamemos con fe y respondamos a la misericordia de Dios, siguiendo a Cristo y mostrando misericordia para con otros. ¿Y sabe qué es lo más hermoso y maravilloso de esto? Que esa misericordia de Dios ahora te permite a ti y a mí ser llamados hijos de Dios. Porque a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Amado amigo que estás en este lugar, que estás en Cristo, o amado hermano que estabas en este lugar en un tiempo, conociste al Señor pero te apartaste, hoy el Señor te está llamando a ponerte a cuentas porque Él ha derramado misericordia. Hoy el Señor te está llamando, levántate, ten ánimo y ve y ven,
porque Él te está llamando. Si tú estás en este lugar y no tienes a Cristo, quieres reconciliarte con Él, tú quieres tener a ese glorioso Salvador, yo te quiero invitar a que tú te levantes y vengas hasta este lugar. Es un llamado arriesgado, porque da pena, ¿verdad? Pero Bartimeo lo dejó todo por hallar y encontrar la misericordia de Dios. Dios te bendiga. Suelta tu capa de orgullo, de vergüenza, de pena y corre a aquel que te puede dignificar, levantar, justificar y darte una nueva vida. Hoy es el día de salvación. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Quisiera que ustedes pudieran cerrar sus ojos y yo quisiera guiarlos, porque a lo mejor será la primera vez, la segunda vez, la tercera vez que hacen esta oración. Y yo quisiera guiarles y repitan conmigo: Señor Jesús, hoy reconozco que he caminado a tu espalda, que no he vivido conforme a tu palabra. Te ruego que tú me perdones. Te ruego que tú me laves con tu sangre. Cristo Jesús, sé mi Señor, sé mi Salvador. Purifícame, atráeme hacia ti. Hazme una nueva criatura y que tu Espíritu Santo viva en mí. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, mi Señor. Amén y amén. Extienda su mano, amada iglesia. Señor, te doy gracias por la vida de cada uno de estos hombres y mujeres valientes que han venido a este lugar. Señor, hombres que han soltado y dejado todo su orgullo para venir y correr a ti, Señor, porque quieren encontrar el oportuno socorro para sus vidas. Señor, yo te ruego que tu gracia y misericordia esté sobre ellos. Que tu gracia y tu favor, Señor, les inunde, les abrace, les limpie, les purifique, Señor. Que sea tu gracia, tu bondad sobre sus vidas, Dios. Que seas tú purificando, limpiándoles y dándoles vida, Señor, que estén de acuerdo a tu voluntad y a tu llamado, Dios. Obra en ellos, Padre, el nuevo nacimiento. Obra en ellos una vida nueva que glorifique tu nombre, Dios. En ellos, Señor, ayúdales en sus debilidades. Ayúdales en sus quebrantos, Señor, en sus luchas. Y que sea tu Espíritu Santo vivificándose en sus vidas para que ellos den gloria y honra a tu nombre. En el nombre de Jesús te doy gracias y te glorifico, porque tu sangre preciosa sigue lavando, sigue perdonando y sigue limpiando. En el nombre de Jesús. Amén y amén.